Ser el último en hablar significa que uno tiene la sensación de tener que dar como unas últimas pinceladas para rematar el cuadro que se estuvo construyendo aquí sobre el doctor Salorio. Yo en los próximos 6-7 minutos espero poder hacerlo con las palabras que voy a decir. En nuestros días, en la época de la informatización y de los grandes buscadores de datos, podríamos decir que el impacto de las cosas y las personas se cuantifica por su presencia en Internet. Pues bien, si nos amparamos en esta afirmación, el profesor Salorio aparece referenciado nada menos que 75.000 veces. Es posible que si se hace una búsqueda hoy aparezcan 100.000 veces. Sin embargo, yo diría que esta muestra numérica de su impronta en el mundo científico, médico y cultural no es ni mucho menos lo más relevante. Me inclino a pensar que lo que realmente tuvo importancia ha sido la imborrable huella que ha dejado en muchos de nosotros. Cuando uno tiene que hacer un recordatorio de una persona como el doctor Salorio, es imposible no relatar las vivencias que su compañía ha generado en nosotros. Y yo, como era de esperar, comenzaré mi relato evocando mi primer contacto con él. Era el curso, Miguel, estará de acuerdo conmigo, 77-78. Estábamos, lo pongo en plural, aunque aquí está en singular, estábamos sentados en el aula 8 y la Facultad de Medicina de Santiago. Era una de las primeras clases de oftalmología y de pronto entra un señor rubio, alto, con buena planta, y comienza a hablar de lo que para nosotros era una novedad, la retinopatía diabética. Al comenzar la clase, inmediatamente todos nos damos cuenta de que aquel era un profesor diferente a los demás. Hablaba de la enfermedad con tal naturalidad y conocimiento que era imposible no quedarse absorto escuchándolo. En sus clases no había números ni estadísticas, pero sí que había una descripción minuciosa, detallada e intuitiva de la enfermedad. Sus gestos, su entonación y su actuación lo convertían en un maestro de la locución y el gesto. Él solía recurrir a una cita del filósofo, que ya se comentó aquí, George Steiner, que dice que es inevitable que detrás de todo maestro eficaz y carismático se esconda un actor. Y él sabía perfectamente que era así. Vamos a ver esto aquí. Ahí está. Después todo aquello se desvaneció, pero resurgió cuando finalicé mi carrera de medicina. En aquel momento llegó a mis manos ese libro que ven ahí a la derecha, titulado Atlas de retinopatías vasculares. Era un libro que repartía en los laboratorios cuando iban los visitantes por las consultas o por las clases o por allí, y nos daban un libro. Pues ese era uno de esos libros. Curiosamente, yo aquel libro naturalmente lo leí, pero curiosamente en aquel libro lo que me llamó la atención no era su contenido clínico, sino su introducción. Allí volvía a estar el profesor Salorio cautivando a sus lectores. Aquella introducción me hizo darme cuenta de que era imposible no tomar la decisión de dedicarme a la oftalmología. Y eso hice, algo parecido a lo que le pareció a Pepe Vigo también, pero cuando era más joven. Y eso hice, efectivamente. En 1981, al incorporarme al Servicio de Oftalmología de Santiago para realizar el MIR, enseguida comprobé que el doctor Salorio, al que allí, como podéis haber notado, se le conocía como el jefe, era un potente motor que recordaba a la tecnología alemana, quizás atribuible a su estancia en este país durante los primeros años posteriores de la licenciatura. Ya desde el día de su licenciatura, en 1952, la oftalmología fue su gran pasión, como todos sabéis. La lista de sus actividades y galardones recibidos sería interminable y fue tal su entusiasmo y la intensidad de su trabajo que pronto se convirtió en una autoridad indiscutible en su campo. Pero el doctor Salorio no solo destacaba por su excelente carrera profesional, sino también por sus dotes como humanista, como aquí ya se hizo notar.
Sobresalían en él dos cualidades, o, como estoy seguro diría él, Eigenschaften. Eran combinadas, formaban una amalgama perfecta. Estas dos Eigenschaften eran la inteligencia y la erudición. La palabra inteligencia etimológicamente significa ser capaz de extraer lo importante de entre todo lo que se lee o se aprende. Y todos sabemos que si algo hacía continua y ávidamente el profesor Salorio era leer. Y como alguien comentó aquí, subrayaba, escribía y ponía notas. Nosotros estábamos ante un incansable lector. Como acabo de decir, no solo leía, sino que subrayaba, estudiaba, analizaba y resumía todo lo que pasaba por sus manos. No había como tener prestado un libro suyo y comprobar que efectivamente todo estaba anotado. Veía cosas entre las palabras que a los demás nos pasaban completamente desapercibidas. Y este hábito, junto con el tiempo, generaron su segunda cualidad, la erudición, que, como vosotros sabéis, consiste en tener un conocimiento amplio y profundo de las cosas. Nos ha quedado evidencia de su erudición a través de sus numerosos escritos, entre los que se encuentran los que firmaba, como ya se ha comentado aquí, como Procopio, como veis ahí, y doctor Pseudónimos, que son conocidos de todos vosotros. Pero la erudición no solo consiste en poseer conocimientos, sino que también requiere tener la capacidad para transmitirlos. De hecho, en algunos idiomas existe el verbo erudir, con el significado de instruir, enseñar o transmitir conocimientos a otra persona. Y en esto, el profesor Salorio era un verdadero maestro. Quizás el secreto de la personalidad seductora, como también se comentó aquí, del doctor Salorio, arranque de su mirada de complicidad, del movimiento de sus manos, de la posición de sus gafas de lectura o del eterno pitillo humeante entre sus dedos. Este personaje, que hoy se está convirtiendo ya en un mito, labró su magia al ser capaz de convertir los enigmas que se le presentaban en soluciones que al principio a todos nos parecían imposibles. Siempre asumió con ambición los desafíos y fue capaz de controlarlos y conducirlos con determinación, ingenio e inteligencia. Fue intenso, sobrio y austero. Jamás alardeó de sus virtudes. Para todos los que hemos podido conocerlo y compartir su tiempo, sabemos que hay otra cualidad de la que afortunadamente carecía: el desaliento. Siempre y en todos los aspectos ha sido una persona infatigable hasta su último respiro. El doctor Salorio probablemente será irrepetible. Muchos seremos los que lo echaremos de menos y siempre le estaremos agradecidos por el legado que nos ha dejado. Por todo esto, creo que es justo celebrar, como lo estamos haciendo hoy, el recuerdo y la figura de Manuel Sánchez Salorio, nuestro entrañable e inolvidable médico y maestro. Gracias a Somega, gracias Julián por organizar esto y gracias a todos los directivos de Asomega y a todos vosotros por estar aquí en este homenaje. Muchas gracias a todos.